La Biblia habla solo de la ley moral. Dios estableció esta ley para el hombre y el hombre la aceptó de Dios. No se mencionan otras leyes en la Biblia. Esta ley moral determina las normas del comportamiento humano en este mundo. El objetivo de esta ley es colocar al hombre por encima de la naturaleza, pero por debajo de Dios, es decir, enseñarle a someter la naturaleza y a ser obediente a Dios, para no permitir que el hombre caiga bajo el dominio de la naturaleza, ni se eleve, en sueños, por encima de Dios. La primera ley moral dada por Dios al hombre es muy breve. Consta de 2 mandamientos. El primero se refiere al poder del hombre sobre la naturaleza y el otro al poder de Dios sobre el hombre. El primero dice: «Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces del mar y las aves del cielo, y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra». El segundo mandamiento dice: «De cualquier árbol del jardín puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque en el día en que comáis de él, moriréis de muerte». Estos mandamientos no son dados por la carne a la carne, ni por la carne al espíritu, ni por el espíritu de la carne, sino por el espíritu al espíritu, es decir, de la esencia espiritual a la esencia espiritual. Esto significa que ambos mandamientos tienen un significado espiritual y moral. El mandamiento de ser fructíferos y multiplicarse se refiere al nacimiento y crecimiento espiritual, que en el plano físico los simboliza y se expresa en el nacimiento corporal y el aumento en el número de personas que conforman la humanidad. Por tanto, el primer mandamiento es una ley moral, no una ley física. Es como si el Creador dijera a la gente: «Yo planté en vosotros la semilla del espíritu vivificante, así que trabajad duro para que esta semilla dé frutos espirituales y abundantes. Que el espíritu de la verdad crezca en vosotros y llene el campo de vuestra carne, para que todo vuestro cuerpo se vuelva espiritual, y para que el espíritu acrecentado en vuestras entrañas abrace la tierra de la carne y tome posesión de ella». Cuando el nacimiento espiritual del hombre se cumpla plenamente, cuando los talentos espirituales otorgados por mí se multipliquen y alcancen la perfección, entonces vosotros seréis dioses en la tierra, así como yo soy Dios sobre vosotros. Así, cuando nazcas y te extiendas sobre la tierra, tendrás dominio sobre todos los animales de la tierra, porque te daré conocimiento para que conozcas el significado espiritual de la vida y puedes cumplir la verdad en sus símbolos y la eternidad en las imágenes temporales y accidentes de nuestro tiempo. Es decir, conocerás el verdadero significado que contiene cada criatura que te rodea, y gracias a este conocimiento comenzarás a controlarlas a todas, porque al verdadero conocimiento se le da dominio y poder. Este es el primer mandamiento de la ley moral de Dios. Habla de los santos dones de Dios, dados por Dios al primer hombre sin pecado, para que el hombre creciera en ellos. Junto al primer mandamiento, que apunta a las realidades espirituales, representa la ley moral, no física. También hay un segundo mandamiento. Con el segundo mandamiento, Dios prohíbe al hombre comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Con este mandamiento, Dios quiso proteger al hombre del conocimiento del mal, de mezclar el bien con el mal, de servir a 2 señores a la vez, es decir, de la doble mentalidad, como dijo más tarde el Señor Jesucristo. Todos los árboles del paraíso eran señal de las bendiciones de Dios. El árbol del conocimiento del bien y del mal era un símbolo de mezclar el bien con el mal, y la serpiente era un símbolo del mal. Dios quería que el primer hombre no conociera el mal en absoluto, ni en pensamiento, ni en sus obras, sino que fuera y permaneciera sin pecado para siempre. Este mandamiento tenía un propósito defensivo. Con su prohibición, Dios quiso proteger el alma humana de la influencia del mal, incluso de una pequeña cantidad del veneno del mal, que mezclado con el bien, puede contaminar todo bien. Dios no le dio esta prohibición al hombre como un tirano,
sino que le explicó las consecuencias inevitables de violar este mandamiento. El día que comáis de él, moriréis de muerte. La advertencia es clara. El árbol del conocimiento es aquí secundario. Lo principal es el mandamiento de Dios, que surge de la preocupación de Dios por el hombre, como la creación más perfecta sobre la tierra, como su semejanza viviente. Además de ese árbol, el Señor podría simplemente haberle ordenado a Adán: no busques el mal, no conozcas el mal, no mezcles el bien con el mal. Sin embargo, Él eligió precisamente esta forma tan expresiva de enseñar, para que una persona, al ver este árbol frente a él, recordara más a menudo los mandamientos de su Creador y más tarde su pecado. Así como un maestro enseña mejor a los niños a través de las imágenes simbólicas, de la misma manera el Creador enseñó e instruyó a Adán y Eva. Ambos mandamientos se expresan brevemente cuando se dice que Dios trae al hombre creado al jardín del Edén para que lo cultive y lo guarde. El primer mandamiento habla de cultivo y el segundo mandamiento habla de defensa. Cultivar el campo del alma y protegerlo. Estas fueron las dos tareas que el Señor puso ante Adán y no exigió nada más. Cultiva y protege. ¿Qué más necesitas? Esta primera ley fue dada al hombre sin pecado, cuando aún no había probado ni conocido el pecado, antes que la muerte entrara en su vida. Esta, y precisamente esta, es la ley de la perfección. Sin embargo, el hombre, que quebrantó el segundo mandamiento, se alejó voluntariamente del poder de Dios, como resultado de lo cual toda la naturaleza escapó de su poder y estableció su propio poder sobre el hombre. Así el primer mandamiento se convirtió en imposible de realizar.